Tenemos la vista estándar de nuestra gráfica, ¿no? Es un paraboloide con máxima altura 5, ¿no? Es un paraboloide elíptico, tiene una forma de elipse, ya si lo vemos desde arriba. Y queremos analizar en el punto 1, 1, 2 qué sucede. Entonces lo que voy a hacer acá es voy a poner dos planos, justamente un plano en el X igual a punto 1, ¿ya? Y voy a poner otro plano en el eje igual Y en el punto 1. Así. Como pueden ver bien acá, en el eje X primero teníamos un plano y en el eje Y. Si nosotros calculamos básicamente los ángulos que se van formando es lo que deberíamos medir. Acá no se nota muy bien. Voy a disculpar, esto está muy lento. Ya. Pero, bueno, si logran ver bien acá, eh, es aproximadamente por el mismo punto donde hay justamente intersección entre los dos planos, aquí donde estaríamos calculando. Entonces, de un lado tendríamos aquí, va a generar este gráfico acá, es este ángulo, uno, y el otro es el otro ángulo. Entonces, este ángulo de acá debería darnos 73 grados, lo que habíamos calculado, y el otro es 65 grados más o menos, no menos. Entonces, ese es el ángulo que, para que se entienda bien qué es, ahora bien, los ángulos negativos. ¿Cómo se interpretan los ángulos negativos? ¿Cómo vamos a medir un ángulo negativo con respecto a esto? Lo vamos a medir con respecto al eje X, entonces el ángulo negativo simplemente se le suma a 180 grados. Entonces, este ángulo de acá se puede medir así. Desde acá del eje hasta aquí debería dar 73 grados. Lo propio desde aquí hasta aquí abajo debería dar 65 grados. A eso se refiere el ángulo negativo. Si queremos hallar el ángulo realmente del eje X a la función, tenemos que restarle a 180 grados. Es decir, 180 grados menos 75,96 grados, ese sería el ángulo que realmente tendría nuestra función. ¿Ya? Por ejemplo, acá, nuestra función acá, este ángulo, así tendríamos de uno, este debe ser es 75,96, pero es negativo, o sea, que decir de aquí hacia abajo. Entonces, restando a 180 voy a tener este ángulo. Obviamente siempre va a ser mayor a 90 grados, como se puede ver bien acá. 180 menos 75 va a ser prácticamente 104 grados aproximadamente, que es mayor a 90 grados. Y verifica, y lo propio este tiene un poco mayor grado, mayor inclinación porque esto es menos 63 grados. 180 menos 63 va a dar prácticamente 117 grados aproximadamente, ¿no? Y esto lo podemos confirmar entonces en nuestro gráfico acá. Perdón, me voy a disculpar, el navegador está muy lento y medio que se queda colgado.
Bien, entonces esto simplemente implicaría la derivada parcial. Prácticamente poner ejes y se convertiría como una normal, una derivada normal de una sola variable. Esa sería la interpretación. Entonces, lo que puedo hallar acá es estos ángulos o esta pendiente. Teniendo estos ángulos, estas pendientes, entonces puedo darle ciertas aplicaciones para poder calcular ciertas funciones que, digamos, tengan que cumplir ciertas características. Y esto me va a permitir justamente abordar lo que son ciertas aplicaciones. Una de estas aplicaciones, entonces, va a ser justamente la obtención de derivadas que nos den lo que conocemos como derivadas direccionales, que lo que nos dan es cierta dirección de una función, ¿ya? En este caso, la derivada direccional de una función escalar de variable vectorial en la dirección del vector u que es un vector unitario, se denota y define como tengo nuestra función derivada con respecto a la variable u, ya como vector, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de mi función f respecto de la variable r vectorial más un determinado valor h, ¿no? Y el vector unitario u menos la función original, función de r, todo sobre h, ¿ya? Donde u y r son vectores, ¿ya? Y esa sería entonces la derivada direccional, que no es más que, en este caso, haciendo énfasis en lo anterior, la derivada parcial respecto de x, respecto de y, va en la dirección esta respecto del el eje x. O sea, eso quiere decir, esta va respecto del eje y. En cambio, esta va respecto de un vector cualquiera, ¿ya? Podría ser igual el mismo vector que tiene la misma dirección del eje X o del eje Y, o puede ser cualquier otro vector. Entonces, esto me va a dar una derivada en la dirección de este vector. Lo que quiere decir es que aquí nosotros le podemos poner un plano, no paralelo al eje X, tampoco paralelo al eje Y, sino cualquier plano. Y sobre ese plano, entonces vamos a tener la gráfica y ahí trazaría mi pendiente y obtendría esa derivada. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Esto generalizaría entonces la definición de una derivada parcial en cuanto si u fuera en dirección del eje x, sería la derivada parcial de f respecto de x. Si u fuera en la dirección del eje y, sería la derivada parcial de f respecto de y. ¿Ya?
De esta forma, entonces, podemos sacar la derivada en cualquier dirección, ¿ya? De una función. De la misma forma, si aquí utilizamos, esto es por definición, es más fácil calcular esto de forma directa. ¿Qué quiere decir? Nosotros hallamos la derivada de la función f de u, f' de u, y y reemplazamos en vamos a hallar otra forma de hallar esta derivada de una función vectorial, ya no utilizando esta definición, sino lo vamos a hacer directamente utilizando operaciones eh, vectoriales directamente, pero vamos a ver un ejemplo, a ver de acá. Si nosotros queremos hallar, tengo esta función. Vámonos a la misma función esta de acá. Tendríamos la derivada en dirección del vector, y aquí esto lo vamos a poner como vector u, y simplemente voy a darle los parámetros de esta dirección. ¿Ya? Tres, dos. ¿Ya? Es cualquier dirección. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos hacer esto, tendríamos que hacer un plano prácticamente en este vector, ¿no? 3, 2, o sea, vamos a hallar la dirección de este vector, y a partir de ese vector trazaría como un plano cortando, y ahí se hallaría la derivada en dirección de ese plano, ¿ya? Sobre ese vector, entonces trazaría un plano para X y un plano para Y, y trazaría efectivamente sus derivadas. ¿Cómo tenemos que hacer esta derivada direccional? Como dice acá la definición, si nosotros queremos hallar, simplemente tenemos que reemplazar los vectores. Bien. Para que se entienda acá, el vector u está en función de estos valores, u de 3 y 2, ¿ya? De 3, 2. F de R es el vector R, entonces sería X, Y, ¿no? Nuestra variable X de Y. Bien, entonces nuestra variable acá estamos acá, nuestra variable R es X de Y, y U vendría a ser 3, 2. Es la función X de Y. Y esto es H.
puedo hacer lo siguiente. Entonces acá, como esto es de forma vectorial, vamos a sumar las componentes. X más 3h se va a sumar acá. X más 3 veces h, coma. Sería así, X más 3h para la primera componente, coma. La segunda componente llega a ser Y más 2h. Y más 2 veces h. Y aquí, bueno, se mantiene esta función. Y bueno, ya tenemos entonces los parámetros y simplemente h va a tender a ser 0, nada más. Entonces ahora vamos a repasar acá. Para hacer esta función, en vez de x, voy a poner x más 3h y en función de y, voy a poner y más 2h. Y de esta forma reemplazaríamos y tendríamos que calcular nuestro límite. Bien, entonces ahora voy a reemplazar. La función f de x, que sería esta, ¿no? Entonces, en función aquí tengo que poner en vez de x, x más 3h, sería entonces acá 5 menos 5 menos todo esto, ¿no? Entonces sería menos 2 veces, y en vez de x pongo x más 3 veces h. ¿Ya? Luego, esto está elevado al cuadrado. X más 3h todo al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, en vez de y que pongo, igual y más 2h. Y más 2 veces h, todo elevado al cuadrado. Esta sería la función de x más 3h de y más 2h, ¿ya? Menos la función f de x de y, que sería la función original. Entonces, en este caso es menos 5 menos 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Todo sobre h. A eso se refiere entonces la derivada direccional. Aplicando ya el límite, tengo que desglosar este producto notable. Esto va a quedar menos 2x al cuadrado. 2, aquí tendría el doble producto, 2 por 3, 6. 6 por menos 2, menos 12. Y aquí es x por h, ¿no? X por h. Menos el segundo al cuadrado, 3 al cuadrado, 9h cuadrado, 9 por 2, 18. Menos 18, h al cuadrado. Ya he evaluado este producto notable. Lo propio acá tengo que hacer este producto notable menos el primero al cuadrado, y al cuadrado, menos el primero por el segundo, 2 por 2, 4. Con este menos va a ser menos 4 xh, o perdón, y h. Y finalmente menos el segundo al cuadrado, que sería 2, 4, 4h al cuadrado. Esto se va. Perdón. Aquí era menos y al cuadrado menos 4yh
menos 4h al cuadrado. Y finalmente menos toda la función. Acá me olvidé, hay que ponerle primero los paréntesis, ¿no? Porque el menos afecta a toda la función, entonces sería menos 5, menos por menos, esto va a ser más 2x cuadrado, y esto también va a ser más y cuadrado. Bien, simplificando aquí algunos términos. Este menos 2x cuadrado con más 2x cuadrado se va, más y cuadrado con menos y cuadrado se va. El 5 con el menos 5 se va algo más, ¿no? Y acá mi función entonces va a quedar aquí simplificando, arriba va a quedar menos 12xh, puedo factorizar h, va a quedar menos 12x menos 18h solamente, factorizando una h. Ah, pero acá tengo menos 18 y menos 4 menos 14, ¿no? Factorizando h. Luego acá también me quedaría menos 4y factorizando una h, y eso sería todo el resultado. Aquí, perdón, esto entraría dentro del paréntesis, ¿no? Menos 4y. Esta y, esta h con esta h se puede simplificar. Y evaluando el límite, cuando h es igual a 0, el resultado me va a quedar de la siguiente forma. F' de 3, 2 va a ser esto directamente igual a aquí menos 12x, menos 12x, menos 4y. Ese sería el resultado de la derivada parcial de f respecto del vector dirección, o sea, respecto de la dirección de u y de u que tenía este vector 3, 2. ¿Ya? De esta forma, entonces, se procede a hacer las derivadas direccionales. Vean bien que si hiciéramos de la misma forma ahora, si en vez de esto trataría de hacer la dirección del vector unitario respecto de algo que aquí tal vez lo que nos está faltando es algo bien importante. Aquí hay un pequeño error. Este vector debería ser un vector unitario, ¿ya? Porque simplemente nos tiene que dar la dirección, ¿ya? O sea, no tiene que ser básicamente este vector, porque obviamente hace variar. Debería ser básicamente unitario. ¿Cuál sería el vector unitario de 3, 2? ¿Cómo se calcula el vector unitario? Básicamente se calcula el módulo de este vector, ¿ya? El módulo de este vector, y bueno, el vector sobre el módulo. Entonces tendríamos que calcular el módulo de este vector. ¿Cuál sería el módulo de este vector? El módulo sería el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Eso sería 9 más 4, 13. Raíz de 13 sería su módulo de este vector. Entonces, cada elemento sobre la raíz de 13. ¿Y en qué afectaría acá? Que prácticamente cada uno de estos estaría sobre la raíz de 13. ¿Ya? ¿Qué afectaría en esencia el resultado? Aquí este estaría sobre la raíz de 13, este sobre la raíz de 13. ¿Ya? Y llegado el momento, estos cuadrados se van,
Aquí la raíz de 13 estaría acá, ¿ya? Lo propio acá, raíz de 13 al cuadrado estaría, ¿no? Y aquí tendríamos para este elemento igual sobre la raíz de 13 y aquí sobre la raíz de 13 al cuadrado, ¿no? Entonces, estos elementos se van a ir de la misma forma, pero aquí quedaría este. Esto sería sobre, este es menos 12xh sobre la raíz de 13 y este también sería sobre la raíz de 13. Y estos están sobre la raíz de 13 al cuadrado. Ya, entonces aquí, pero igual evaluando el valor, igual se van a ir. Entonces simplemente lo que tendríamos que calcular para que esto sea unitario, ya, esta derivada, implicaría, estaría sobre la raíz de 13, cada uno de estos vectores, ¿ya? Entonces lo correcto sería hacer, si hallamos la derivada direccional respecto de una función escalar, de un vector, este vector debería ser unitario, ¿ya? Vamos a hallar su vector unitario. Entonces, solamente esto mismo sobre la raíz de 13. Y aquí al final el resultado, esto va a salir sobre la raíz de 13, que es simplemente este mismo valor. Entonces, no afecta mucho acá si hacemos directamente con este vector, ¿ya? Pero para tener el valor exacto respecto del vector unitario, entonces deberíamos calcular su vector unitario y aquí reemplazar el vector unitario y obviamente el resultado va a salir en función del vector unitario. Algo que sí quería mostrar era de que esto se puede hacer con respecto a las variables x y y. El vector u simplemente tendría que ir en la dirección del vector x, es decir, esto tendría que ser 0x. Si nosotros hiciéramos esto mismo acá, voy a hacer el mismo ejercicio, pero vean bien con respecto 0, 1. Esto tendría que ser igual al vector, a la derivada parcial respecto de x o de y. En este caso sería de y porque estamos yendo en la dirección del vector y, no en la dirección del vector x. Entonces, si calculamos acá, haciendo todo este mismo desarrollo, cambiaríamos esto, ¿no? En vez de 3, esto sería 0, 1, 0, 1. Aquí lo propio, ¿no? Esto sería 0, 1, 0, 1. Aquí sería 0, 1, 0 y 1. Bien. Calculando acá, esto sería 5 igual, como esto es x, esto es 0, simplemente va a ser menos 2x cuadrado, todo esto de aquí no habría, ¿no? Prácticamente esto de aquí se va. Ahí. De y, esto sería más h, entonces sería menos y cuadrado menos 2yh menos h al cuadrado. Y esto quedaría lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué elemento se iría? Igual sería este, también se iría este y se iría este, ¿no? ¿Y qué quedaría acá? Factorizando h, quedaría menos 2y menos h.
simplifica y me quedaría evaluando en h igual a 0. Simplemente el resultado va a ser menos 2y. Que básicamente esto es igual a la derivada de f, de la función f, pero respecto de la variable y. Ya si hiciéramos directamente respecto de y, es menos 2y, todo más 0, menos 2y. Esta es entonces la derivada direccional. Si nos piden hallar simplemente en dirección de uno de los vectores, en dirección del vector x o del vector y, no es más que hallar la derivada parcial respecto de esa variable. Pero si nos dan otra dirección, tengo que hacer todo este proceso anterior. Recalcando aquí lo siguiente, que para tener un valor exacto, bueno, deberíamos tomar el vector unitario. Entonces aquí nuestro vector unitario simplemente dividir entre su módulo, ¿ya? Y prácticamente acá implicaría lo mismo, ¿no? Entonces esto dividir entre el módulo de este vector, esto va a ser simplemente sobre la raíz de 13, que sería el módulo de este vector.